que tenemos. El punto de partida es esa persona a la que tenemos enfrente, por eso se llama centrada en la persona del estudiante. Sin embargo, ustedes van a ver en mi presentación que es muy importante y central el estudiante, pero también es muy importante y central el maestro. Por eso es que en esta maestría las personas que entran a tomar esta formación van a tener que llevar unas materias que van dirigidas al trabajo terapéutico personal, al proceso personal, porque la persona del maestro también es muy importante. Entonces, es enfoque centrado en la persona y en la relación que se construye entre las distintas personas que están involucradas en el proceso educativo. Es decir, en la relación entre el alumno y el maestro y entre los alumnos, ¿sí? Ahí va a estar el foco. Los procesos de interacción van a ser muy importantes en esta forma de trabajo. Por eso es que el maestro que entra a formarse en esta maestría va a tener que llevar este pedacito de proceso personal para que pueda comprender muchas cosas de sí mismo y de esa manera poder entrar en una mejor relación con sus estudiantes. Ay, a ver. Muy bien. Entonces, educación viene de como de dos raíces etimológicas. Una es ex, hacia afuera, ducere, guiar. Ustedes, todas me imagino que conocen en algún punto de su educación, escucharon hablar de Sócrates, de la mayéutica, el trabajo de la partera, ¿no? Así se llamaba. Y tiene que ver con esta definición de la educación. ¿Se acuerdan que la mayéutica consistía en que el profesor, ¿no? El guía, le hace una serie de preguntas al estudiante y el estudiante va a encontrar las respuestas, un poco de una manera muy resumida y rápida, a eso se refería ese proceso. Entonces los griegos creían, ¿no? Que las personas ya sabían, que lo único que tenían que hacer era como recordar. Entonces el arte del maestro era poder saber hacer las preguntas de la manera correcta para que el alumno encontrara las respuestas. Entonces, digamos que esta forma de ver la educación de alguna manera se contrapone con estos modelos de educación tradicional en los que yo creo que la mayoría, al menos hasta mi generación, fuimos criados, ¿no? Educados, procesos educativos que se nos imponían, ¿sí? La educación tradicional es un modelo, o bueno, está conformada por varios modelos pedagógicos en los que se supone que el que sabe es el maestro, que el maestro es el que sabe cuáles son los contenidos, qué es lo que el estudiante tiene que saber y el estudiante no sabe. Entonces se le impone a los estudiantes una forma, unos contenidos, sin tener en cuenta las particularidades de cada estudiante. Y el que encaja, encaja y el que no, pues va a ser el típico alumno al que le cuesta mucho trabajo la escuela, ¿sí? Entonces, ¿cómo lograr, ¿no? Este proceso educativo en el que nosotros vamos a enseñarle a otras personas, pero al mismo tiempo las vamos a respetar, es decir, vamos a verlas en sus particularidades. ¿Cómo dejar ser a estas personas al mismo tiempo que les damos forma, al mismo tiempo que les estamos transmitiendo conocimientos? Entonces, cuando decimos educación centrada en la persona, nos estamos refiriendo a eso, a un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que, claro, vamos a transmitir ciertos contenidos, ciertas formas, ¿no? De estar, de ver el mundo, al mismo tiempo que tratamos de respetar a la persona a la que tenemos enfrente, pero no solamente
se trata de respeto, sino que se trata de potenciar el aprendizaje. Y ahorita van a ver con qué tiene que ver esto, o sea, cómo es que respetar los procesos del otro puede ser algo que potencia el aprendizaje, mucho más que imponer una sola manera de aprender. Entonces, bueno, desde siempre nuestra especie ha tratado de encontrar las mejores condiciones, ¿no? Para aprender. Somos una especie que dependemos de una manera muy importante para nuestra sobrevivencia de lo que aprendemos de otros de nuestra misma especie. Las que tienen hijos aquí sabrán que a los hijos les enseñamos todo, ¿no? Desde que les damos la manita para que se paren y caminen y den sus primeros pasos, hasta que los tenemos ahí parados frente al lavamanos, lavándose los dientes todas las noches y repitiéndoles la instrucción, ¿sí? Somos una especie así. Tenemos un cerebro que sobre todo está hecho para aprender. Entonces, todas las personas hemos estado insertas en procesos de aprendizaje y hemos sido parte o hemos estado del lado de los que enseñan, ya sea porque tenemos hijos, ya sea porque tenemos sobrinos, ya sea porque sí somos maestros y efectivamente nos dedicamos a esto, pero sí, o en el trabajo, ¿no? Muchas veces también en el trabajo tenemos un aprendiz y entonces tenemos, ¿no? Que enseñarle algo. Todo el tiempo estamos inmersos, ¿no? En procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, claro, siempre ha sido una pregunta muy importante, bueno, ¿cómo hacemos para que estos procesos de aprendizaje se faciliten, para que la gente aprenda más rápido y mejor? ¿Sí? Vamos a ver que la educación centrada en la persona es un modelo educativo que intenta justamente responder a eso. Cómo hacer que los procesos de enseñanza-aprendizaje sean mejores, sean más favorables, ¿sí? Tanto para el alumno como para los maestros, favorables en el sentido de productivos, de que realmente la persona aprenda lo que esperamos que aprenda. Entonces, la educación centrada en la persona surge a partir de tres pilares fundamentales. Los dos primeros son Carl Rogers y Paulo Freire. Rogers era un psicólogo, psicoterapeuta norteamericano que vivió en el siglo pasado y él desarrolló algo a lo que llamó enfoque centrado en el cliente desde el punto de vista del terapeuta. Pero al mismo tiempo, muchos, digamos, de estas formas que él encontró para trabajar dentro del espacio terapéutico, se dio cuenta que eran muy útiles para trabajar en los espacios de aprendizaje. Entonces, de ahí, digamos, es de donde esta maestría va a tomar parte importante de su sustento, ¿sí? Metodológico y teórico. El otro pilar es Paulo Freire. Freire era un pedagogo brasilero al que le encargaron generar un programa de alfabetización de adultos en los años 60 del siglo pasado. Y entonces Freire en este trabajo se da cuenta de que no se le puede enseñar a los adultos de la misma manera en la que se le enseña a los niños. Porque los adultos son personas que ya tienen vidas, que ya tienen experiencias, que entonces él se dio cuenta de que la respuesta era muy diferente en los adultos. Entonces, de alguna manera, lo que empieza a pasar es que estos educadores van a darse cuenta de que es muy importante ver a quién tenemos enfrente. ¿Quién es esa persona a la que pretendemos educar? Y a partir de ahí van a surgir estos enfoques, digamos, diferentes a los modelos tradicionales. ¿Y qué ha sucedido en los últimos años? Que muchos de los planteamientos de estos autores, ellos no son los únicos, digamos, autores que trabajan desde este enfoque muy humanista de la educación. Hay muchas otras corrientes humanistas también dentro de la educación, pero digamos que específicamente a lo que nosotros llamamos en esta maestría enfoque centrado en la persona, ellos son, digamos, las fuentes más importantes.
Muchos de los planteamientos que ellos hicieron se han ido confirmando en los últimos años con los hallazgos neurológicos. Ustedes saben, en los últimos 20 años los avances de las neurociencias han sido impresionantes, porque ha habido, digamos, una velocidad en el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevas técnicas para conocer el cerebro, que entonces han ido permitiendo que, digamos, tengamos como conocimientos del órgano en sí, del cerebro, y de cómo funciona. Y esto ha sido algo que, como ha confirmado planteamientos de estos autores, pues se ha vuelto también muy importante, ¿no? En esta lógica de trabajar enfocándonos en la persona a la que tenemos enfrente. Entonces, a partir de estos hallazgos de la neurología que indican que el cerebro tiene estructuras específicas que generan aprendizajes de manera natural y que cada vez que aprendemos algo nuevo, algo se modifica físicamente en el cerebro, va a surgir algo que vamos a conocer como neuroeducación. Y la neuroeducación es una disciplina que digamos, ha tratado de aplicar estos hallazgos de la neurología, de las neurociencias, han tratado de aplicarlos en los procesos educativos, en los procesos formativos. Y bueno, entonces, en esta maestría en educación centrada en la persona, intentamos retomar estos hallazgos de la neurología, de las neurociencias, a través de la neuroeducación, ¿sí? Porque como hay coincidencia con los planteamientos, ¿no? De estos autores a los que seguimos, todo, digamos, se acomoda de una manera muy orgánica en el trabajo con los estudiantes. Entonces, eh, las características de la educación centrada en la persona. Voy a pasar a compartirles, ¿no? Algunas de las características más importantes, ¿sí? Que nosotros consideramos más importantes de la educación centrada en la persona. Estas 10 cosas, características, son parte de lo que, si ustedes, digamos, empezaran en esta maestría, de lo que ustedes verían, de lo que ustedes profundizarían, ¿no? Dentro de la maestría. Entonces, la primera característica de esta forma de educación, de este tipo de pedagogía, es que el objetivo es sobre todo generar comprensión, generar reflexión, ¿sí? No tanto fomentar la memorización, ¿sí? Otro elemento muy importante es que tratamos de trabajar encontrando al otro donde están sus intereses. ¿Y por qué es muy importante encontrar al otro donde están sus intereses? Porque lo que más nos motiva es lo que más nos interesa. Entonces, cuando uno está metido en un proceso educativo y sabe qué le interesa a esa persona a la que uno tiene enfrente, uno puede encontrar mejores maneras de acercarle el conocimiento que si partes de cosas muy lejanas, ¿no? A los intereses de la persona. Y aquí hay un elemento que es muy importante, ¿no? Esta maestría es una maestría por la que han pasado personas de diversas profesiones. ¿Por qué? Porque también dentro del ámbito empresarial hay procesos de capacitación que son fundamentales, ¿sí? Porque hay personas que trabajan no solamente en instituciones formales, universidades, colegios, sino también en otros tipos de instituciones, por ejemplo, instituciones de salud, ¿no? Me acuerdo que alguna vez tuve una estudiante que trabajaba con grupos geriátricos de diabéticos. Ella era nutricionista. Entonces, para ella era muy importante el proceso, ¿no? Educativo en el que ella le podía enseñar a estas personas mayores a manejar su diabetes, a cambiar sus hábitos alimenticios, por ejemplo. Y era algo muy difícil. Era todo un reto
O sea, imagínense, hacer que personas adultas mayores cambiaran sus hábitos alimenticios, no era cualquier cosa. Entonces, en esta maestría, digamos, lo que ofrecemos es útil, estés donde estés, ¿no? Porque como es justamente centrada en la persona, entonces siempre va a haber la flexibilidad, ¿no? Para trabajar con diversos tipos de población, tanto de edades como de ocupación, ¿no? Como de temas, ¿sí? Los contenidos pueden ser muy diversos, o sea, puede ser desde el profesor de química hasta el profesor de historia o el profesor de, ¿cómo le llaman aquí? Psicoorientación, ¿no? Esta parte de cualquier cosa, porque aquí digamos que sobre todo lo que ustedes van a aprender es un cómo hacerlo, ¿no? Entonces a eso se refiere también este punto de encontrar al otro donde están sus intereses, ¿sí? Otro punto importante es encontrar al otro donde está su estilo de aprendizaje. Ahorita voy a profundizar en cada uno de los puntos, voy a irme porque si no, no les voy a mostrar todas las diapositivas. Otro punto importante es tomar en cuenta los sentimientos. Van a ver que un elemento central en esta maestría es el trabajo con las emociones, el aprendizaje significativo, el gozo al aprender es algo fundamental. El movimiento físico como un elemento que favorece el aprendizaje. El énfasis en la relación. También, digamos, vamos a partir de que se aprende mejor trabajando de manera colaborativa que de manera competitiva. Y otro elemento muy importante es que la persona del maestro es importante. Eso va a ser algo fundamental. ¿Por qué? Y un poco con esto tenía que ver este ejercicio con el que empezamos hoy. Y ustedes seguramente en sus experiencias de vida se acuerdan, ¿no? De personas, de maestros con los que ustedes se engancharon respecto a ciertos temas. Incluso muchas personas eligieron profesión porque es que yo tenía un profesor de historia o no, yo estudié psicología porque la psicóloga de mi colegio, ¿no? Entonces, la persona del maestro, vamos a ver que es muy importante y en esta maestría el énfasis es también en el maestro como persona. Por eso hay tanto trabajo con el desarrollo personal dentro de la maestría. Bueno, me voy a ir yendo ahora sí punto por punto con estos elementos que les estoy planteando aquí. Entonces, generar comprensión. Favorecer la capacidad de pensar, discriminar, reflexionar, crear, integrar y elegir libremente, más que buscar la memorización o ver al estudiante como un receptáculo de datos. Paulo Freire le llamaba educación bancaria a la educación tradicional, porque él decía es que en la educación tradicional vemos a los estudiantes como una alcancía en la que echas cosas, entonces echas contenidos, ¿sí? Como si el estudiante fuera alguien pasivo que solo recibe cuando realmente los estudiantes, y más en la experiencia de él que ya trabajaba con adultos, los estudiantes se preguntan cosas y preguntan cosas, no tragan entero, ¿sí? Y esa parte del proceso, esa parte en la que la persona discrimina, reflexiona, cuestiona ese conocimiento que está integrando es fundamental. Es fundamental para que realmente se incorporen, se asimilen de una manera adecuada los conocimientos o no. Pero para que eso sea posible, el maestro tiene que generar un espacio educativo en el que los estudiantes se sientan
con permiso de preguntar. Las que tuvimos esos maestros regañones que no podías decir nada porque inmediatamente te descalificaban o te decían palabras más, palabras menos, cállate porque tú no sabes, ¿no? Eso es algo que coarta mucho el proceso educativo, limita, se pierde totalmente la actividad de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, esto va a ser un elemento muy importante, ¿sí? El generar comprensión para que la persona pueda integrar y sobre todo porque nos interesa muchísimo favorecer que los estudiantes se conviertan en personas capaz de seguir formándose a sí mismas, porque uno no va a tener maestros toda la vida. En muchas partes, en muchos momentos de la vida, a uno le toca arreglárselas por sí mismo, a uno le toca aprender, ser autodidacta. Entonces, la idea también es fomentar esta actividad de los estudiantes, esta actividad mucho más autogestiva, donde el centro de evaluación y de valoración esté en la persona y no que las personas sean este tipo de personas que siempre necesitan la validación externa, que les cuesta mucho trabajo decidir porque siempre están esperando que alguien más les diga cómo, ¿sí? ¿Por dónde? Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, no solamente estamos hablando de los contenidos, no solamente estamos hablando de enseñar contenidos, sino también de enseñarle a la persona cómo aprender por sí misma. Entonces, este primer punto es muy importante en ese sentido. Claro, uno tiene que ser un maestro que está dispuesto a permitir ser cuestionado, que está dispuesto a preguntar cuando los estudiantes dudan. Y por eso es muy importante el trabajo personal, porque a veces no es tan fácil permitirle al otro que cuestione lo que se supone que nosotros sabemos. Ok. Encontrar al otro donde están sus intereses. En este punto ya profundicé un poquito hace un ratito. Entonces, escuchar qué le interesa al estudiante nos abre las puertas hacia su mundo. De esta manera, favorecemos que el estudiante se abra y cree conexiones entre la información nueva que nosotros le estamos ofreciendo y los conocimientos previos que él tiene. Asimismo, podemos percibir la utilidad que el contenido puede tener en relación con su vida. Entonces, eso es algo que Freire desarrolló muy hábilmente. Él trabajaba sobre todo con campesinos. Entonces se empezó a dar cuenta que él iba a tener que usar, él era un hombre de ciudad, un hombre culto de ciudad. Entonces, ¿cómo lograr que personas del campo aprendan a leer y a escribir? Personas que solo están familiarizadas con el trabajo del campo. Entonces se dio cuenta que tenía que meterse en su mundo, en sus necesidades, en sus conocimientos sobre sus prácticas de agricultura, de cuidado de animales, y a partir de ahí empezar a interesarlos en el tema de la lectoescritura. Pero tuvo que lograr conectar esto nuevo, que era leer y escribir, con lo que las personas ya sabían, que era el trabajo del campo. Muy bien. Encontrar al otro donde está utilizando redes neurológicas ya establecidas. Ustedes me imagino que han escuchado hablar sobre los estilos de aprendizaje, ¿no? Es importante saber qué se le facilita a nuestros estudiantes. Ustedes ya han escuchado esto, ¿no? Em, la dominancia cerebral, ¿no? De cuál lado las personas, o sea, que si es más dominante el lado derecho, el lado izquierdo. Em, Esto de, bueno, hay personas que aprendemos más fácil a través de imágenes, hay personas que aprendemos más fácil a través de textos, hay personas que aprendemos más fácil a través del sonido, de lo auditivo, ¿sí?
Entonces es importante saberlo, no solamente para, bueno, a esta persona se le facilita esta parte, entonces vamos a enseñarle todo de esa manera, sino para también saber, ok, de esta manera le cuesta más trabajo, pues también hay que ayudarle, ¿no? A que desarrolle esa parte, porque en distintos momentos de la vida, pues nos veremos obligados a recibir la información y el aprendizaje de formas, ¿no? Distintas y más específicas. Entonces, con eso tiene que ver este punto. Esto tiene ya menos que ver con la motivación y más que ver con el funcionamiento fisiológico del cerebro de cada quien. Actualmente se utiliza mucho la expresión neurodiversidad. Hay personas a las que se les facilitan las matemáticas, hay personas a las que se les facilita la lectoescritura, hay personas más dispersas, con una atención mucho más dispersa, hay personas que tienen unas capacidades de concentración mayores, ¿sí? Entonces hay mucho, digamos, mucho terreno que explorar por ahí. Eso es algo que la neuroeducación intenta hacer con técnicas, estrategias, ¿no? Tomar en cuenta los sentimientos. Bueno, nuestros sentimientos afectan nuestro razonamiento y nuestra memoria. Una relación empática, la relación empática que el maestro establece con el alumno, eh, significa que el maestro comprende al alumno, al menos intenta comprender lo que le pasa al alumno, y es algo que favorece muchísimo los procesos de aprendizaje. Las estructuras que tienen que ver con procesos emocionales y las que tienen que ver con procesos cognitivos en el cerebro están íntimamente relacionadas. En la práctica, como que separamos a sentimientos, emociones, de pues, procesos cognitivos, procesos de razonamiento, de pensamiento, pero la realidad es que todo sucede al mismo tiempo. Cuando nosotros tenemos un pensamiento, ese pensamiento nos hace sentir cosas, ¿sí? Y a veces cuando siento algo, eso que siento me lleva a sacar una conclusión, por ejemplo. Cuando voy por la calle, me cruzo con un amigo y mi amigo no me saluda, ¿qué es lo que me pasa? Inmediatamente siento algo, casi siempre feo. Si es una persona importante para mí y no me saludó, voy a sentir algo feo. Y enseguida voy a pensar algo, ¿sí? Está enojado conmigo o qué grosero que no me saluda. Entonces estos procesos de sentimientos, pensamientos suceden constantemente. Por eso es muy importante tener en cuenta las emociones. Está cada vez más demostrado que, por ejemplo, em, los niños que tienen miedo aprenden menos rápido, ¿sí? El miedo no es algo que favorece el aprendizaje, al contrario. Yo sé que quizás todavía a nosotras nos tocó eso de la letra con sangre entra, ¿no? Pero la realidad es que el miedo solo hace que que nuestro cerebro produzca ciertas sustancias que nos bloquean porque nos ponen alerta. Así como tú decías hace rato, ¿no? Con esa maestra gritona, pues estabas alerta, esperando que en cualquier momento ya venía el regaño. Y si estás alerta esperando el regaño, no estás alerta concentrada en los contenidos, porque nuestro cerebro tiene una atención selectiva y los procesos emocionales consumen nuestra energía. Entonces, por eso es que es muy importante que los niños, cualquier persona que está en un proceso de aprendizaje, esté sintiéndose emocionalmente bien, tranquila, ¿sí? Porque si no, el proceso de aprendizaje no va a ser fácil, ¿sí? Muchos niños, ¿no? Que por ejemplo están en situaciones de violencia familiar, de abandono, tienen muchas más dificultades para aprender. Cuando hay situaciones de abuso, eso se refleja en dificultades para aprender. Y es por eso, porque los procesos emocionales son fundamentales. Entonces, entender
cómo es que funcionan nuestras emociones es muy, muy importante si vamos a trabajar como educadores. Y eso es algo en lo que en esta maestría se pone mucho el énfasis, ¿no? En esos procesos emocionales, tanto desde el lado del maestro, como desde el lado de los estudiantes, como desde el lado de las familias de los estudiantes, porque sobre todo cuando trabajamos con niños pequeños, con jóvenes, también nos las tenemos que ver con los papás, o con los tutores, o con los... Y bueno, esas son también cosas muy, a veces difíciles, a veces muy positivas, pero además también están los distintos personajes dentro de las instituciones educativas, los directivos, los maestros, y todas esas son cosas que implican un montón de emociones moviéndose, y tenemos que lidiar con todo eso cuando estamos metidos en un proceso educativo. Entonces, cualquier tarea se vuelve difícil si no tenemos una conexión emocional con lo que hacemos, ¿sí? Puse esta notita de una neurocientífica, una psicóloga, porque me parece muy, muy importante. Entonces, y una conexión emocional de qué depende, depende de que lo que yo estoy haciendo me guste, depende de que la persona con la que yo estoy trabajando en algo, que con esa persona tengo una conexión, tengo una buena comunicación, ¿sí? Depende de cómo está cuál es mi estado emocional. Si yo estoy en un estado de alerta, en un estado de tensión, va a ser mucho más difícil conectarme con la actividad. Ok. El aprendizaje significativo es el que surge de una experiencia. Es el único que permanece y transforma. Entonces, ese es otro punto muy importante en esta maestría. Partimos mucho por nuestro enfoque humanista, partimos mucho de la idea de que, bueno, y que, o sea, Piaget, ¿no? Los que conocen un poco más, ¿no? De cómo aprendemos los seres humanos, es fundamental nuestra interacción con el entorno. Es muy importante hacer, no solo decir. Sobre todo ciertas personas, ¿no? Porque también eso va a variar, ¿no? Según los estilos de aprendizaje. Pero, por ejemplo, los niños mientras más pequeños más necesitan una interacción directa con los objetos, ¿no? Las operaciones concretas, tocar, caminar, ¿no? Mover es fundamental para que realmente el aprendizaje se establezca. Y cuando uno está, por ejemplo, en la universidad, uno empieza a aprender cuando sale de la universidad y tiene que practicar, ¿verdad? Y entonces ya te echan al ruedo y uno dice, estuve 5 años ahí, no aprendí nada, ¿no? Porque ya cuando te enfrentas a la vida te das cuenta de que la vida real era muy distinta a la de los libros. Finalmente nos damos cuenta de que sí nos sirvió lo que aprendimos, pero sin esa práctica, realmente todos esos aprendizajes nunca amarrarían, nunca se establecerían realmente en nosotros. Y hay carreras y disciplinas donde de plano es que si eres un médico y no practicas, ¿no? ¿Cómo vas a aprender todas las técnicas, ¿no? Los arquitectos, o sea, en todas las disciplinas, en la mayoría de las disciplinas, necesitas tener esa práctica, ese contacto. Entonces, aquí en el instituto también es muy importante ese énfasis, el énfasis en la acción, en la práctica, aprender haciendo, ¿ok? Experiencia de gozo. El aprendizaje real es una experiencia gozosa. Esto lo plantea Marta Oculi, que es una psicóloga que trabaja mucho temas de creatividad, ¿sí? Y esto es justamente como el antídoto para el miedo. El juego es súper importante en los procesos de aprendizaje, porque cuando jugamos nos relajamos, ¿sí? Cuando jugamos nos permitimos hacer cosas que no nos permitiríamos hacer de otras maneras. El juego es gozo. Sabemos que los niños aprenden jugando. Es súper importante.
Pero para los adultos también lo que pasa es que nuestra formación muy rígida, muy escolástica, nos va haciendo que nos pongamos, que nos volvamos todos tiesos, ¿no? Entonces ya llegamos a ser unos adultos así todos. Pero la verdad es que cuando otra vez nos soltamos, entramos en contacto con ese aspecto más lúdico de nosotros mismos, eso es algo que también va a favorecer mucho el disfrute, es decir, el gozo con lo que estamos haciendo y por lo tanto el aprendizaje, ¿sí? Uno disfruta las cosas con las que conecta, con las que entra en contacto, ¿sí? Y eso siempre implica una carga emocional muy fuerte. Entonces, por eso les digo que este es como el antídoto contra el miedo, la tensión, esos estados de alerta, porque esto es como generar espacios de aprendizaje relajados, en los que las personas se sientan seguras, seguras de que no van a ser descalificadas, invalidadas, rechazadas, ¿sí? Sino que al contrario, todo lo que está pasando en el proceso es parte del aprendizaje. Y entonces toda la experiencia, incluso cuando te equivocas, cuando cometes errores, cuando la riegas, mejor te ríes, ¿no? Aprendes del error y sigues y continúas. Entonces es un cambio de enfoque importante. Eh, Otro aspecto muy importante es que el movimiento físico favorece el aprendizaje, ¿sí? Eso, todos los estudios sobre educación, sobre, o sea, modelos educativos, procesos de enseñanza-aprendizaje, se enfocan mucho en los niños, en el trabajo con niños y con jovencitos. Pero la realidad es que muchos, digamos, hallazgos más recientes de distintas disciplinas científicas también muestran que seguirnos moviendo es importante aunque estemos viejitos, ¿sí? Hace un tiempo leí un artículo sobre la relación entre la actividad física y los procesos cognitivos. Entonces resulta que hicieron unos estudios, casi todos son en Estados Unidos, ¿no? Pero unos estudios con personas mayores y se dieron cuenta que hay una correlación muy importante entre actividad física y procesos cognitivos. Ustedes me imagino que han escuchado, ¿no? Que entonces así es, eres mayor, ¿no? Pues juega ajedrez, resuelve acertijos, haz rompecabezas para que, ¿no? Tu cabecita siga funcionando. Pues mira que también es muy importante la actividad física. Entonces, no solamente los niños pequeños, el movimiento, todo esto es algo que informa al cerebro, ¿sí? Y que favorece los procesos cognitivos. La actividad física, movernos, el ejercicio aeróbico, es algo que hace que llegue el oxígeno a nuestro cerebro. Y necesitamos tener cerebros muy oxigenados para pensar más claramente. Por decir solo una cosita, ¿no? De la manera en la que el movimiento activa estos procesos. Entonces, el movimiento y la capacidad de aprendizaje residen primordialmente en el mismo lugar, en el cerebelo. El movimiento corporal incide en la posibilidad de integrar el aprendizaje, ¿sí? Y de extenderlo a través de la acción. La relación docente-alumno es fundamental. Si establecemos una relación empática y nutriente con nuestros alumnos, logramos que los alumnos con los que estamos trabajando, de la edad que sea, puedan percibirse como personas capaces y valiosas, ¿sí? Y eso es algo que favorece el aprendizaje. Nuestras propias creencias sobre lo que aprendemos o no favorecen o desfavorecen nuestro aprendizaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando un niño desarrolla la creencia de que no, es que no aprendo matemáticas porque soy mala en matemáticas, soy mala.
es que, o incluso soy bruta, no, yo no puedo aprender matemáticas. Cuando una persona desarrolla esa creencia, esa misma creencia la bloquea, ¿sí? Para aprender. Cuando una persona se da cuenta o tiene la creencia de que, ah, esto me cuesta trabajo, no puedo, esto no estoy pudiendo hacerlo ahorita, todavía, ¿sí? Eso parece un cambio muy chiquito, ¿no? Una creencia, algo que uno piensa sobre uno mismo, pero eso, creer eso, es algo que favorece que la persona mejore en matemáticas. Entonces, la primera creencia va a hacer que la persona se bloquee y la segunda creencia va a hacer que la persona lo vuelva a intentar. No sé si me estoy explicando. Y eso, lo que nuestros alumnos creen de sí mismos, es algo que se construye en su interacción con nosotros como maestros. Nosotros somos los que les transmitimos a nuestros estudiantes, ay, es que eres bien burro, o sea, eres bien malo, ¿no? De verdad, no das pie con bola, ¿no? O a través de nuestra interacción, les transmitimos esta idea de, a ver, espérate, esta vez lo hiciste mal, ¿qué te parece si intentamos esto? ¿Sí? Son cosas que parecen muy sutiles, pero son cosas súper importantes en el proceso. Entonces, en nuestra relación, cuando nosotros nos relacionamos con nuestros estudiantes, sean de la edad que sean, de la condición que sean, como personas que valen por sí mismas, por el simple hecho de ser personas, eso es algo que favorece su autoestima y de esa manera también va a favorecer su capacidad de aprender. Para aprender es importante creer que puedo, creer que soy capaz. Pero si yo creo que no puedo, que no soy capaz, eso mismo se vuelve un obstáculo y va a dificultar el proceso. Entonces, desde ahí es desde donde es tan importante esta relación que creamos con nuestros estudiantes. Y en la maestría se hace mucho énfasis en eso. La cooperación versus la competencia. La colaboración activa zonas del cerebro y cuando aquí hablamos de que activa zonas del cerebro, estamos diciendo que esto tiene fundamentos en estudios de neurociencias, neurológicos, neuropsicológicos. Entonces, la colaboración activa zonas del cerebro que promueven el aprendizaje. Las relaciones positivas potencializan el aprendizaje. Cuando entramos en relación con los otros, cuando conversamos con los demás, cuando cooperamos con los demás, nuestro cerebro produce dopamina. Y pues, la dopamina está muy de moda. Ahora por todos lados se habla de las endorfinas, la dopamina. Entonces voy al gimnasio a producir endorfinas, ¿no? Porque eso hace que uno se sienta mucho mejor. Estar en una interacción amigable, colaborativa con los otros, es algo que genera un estado emocional agradable y eso favorece el aprendizaje. ¿Por qué? Porque ahí no hay estrés, no hay tensión. Claro, puede haber ciertos grados de estrés por el problema que estás tratando de resolver, porque pueden haber roces con el grupo, ¿no? Pero es muy diferente a la tensión que se genera, por ejemplo, en los procesos de competencia. Porque cuando estás compitiendo, entonces tienes que ser mejor que el otro. Y entonces entran a jugar elementos que tienen que ver con la autoexigencia. Y la autoexigencia hasta cierto punto es positiva para mejorar, para aprender, para mantener el enfoque. Pero la autoexigencia también puede llevarnos a bloquearnos, a, digamos, dejar de ocuparnos de lo que teníamos que aprender porque es más importante el 10. Y yo lo he escuchado incluso en niños de secundaria, en chicos de secundaria, que de pronto están tan obsesionados por el 10
¿no? Por ser el que saca el 10, por ser que la escuela se convierte en una tortura. Entonces ya los chavos están sumamente, y muchas veces tiene que ver con cosas que los maestros han hecho, probablemente con buenas intenciones, ¿no? Pero a veces los maestros hacen eso. Entonces, a ver, es que esta niña siempre es la que saca 10. Si todos lo hicieran como ella, y ese maestro no se da cuenta que le está poniendo una carga a esa niña impresionante, porque entonces esa niña se convierte en la niña que siente que siempre tiene que sacar 10. ¿Sí? Entonces, en esta maestría vamos a estar cuestionando, ¿no? Esas formas de interacción que se promueven, ¿no? Desde ciertos modelos educativos, y vamos a estar mucho más asentados en la cooperación como la mejor manera, ¿no? De generar aprendizaje. Porque es como cuando decimos que el aprendizaje debe ser una experiencia gozosa, lo que estamos diciendo es que no, aprender no puede significar desde ningún punto de vista sufrir. Pero ¿por qué? Si aprender es algo rico, es algo positivo, es algo que nos enriquece, ¿por qué tendría que implicar sufrimiento? Y por último, la persona del maestro es importante. Sus sentimientos, circunstancias, los significados, ¿no? Se revisan y se procesan durante la maestría. Por eso es que las personas que deciden entrar a esta maestría van a entrar a un proceso terapéutico, ¿sí? Justamente para que puedan, ¿no? Revisarse. Porque si yo no estoy clara con lo que a mí me pasa, si yo no identifico lo que siento, si yo no me doy cuenta de por qué me enojo, solamente cuando menos pensé ya estoy enojada y estoy reaccionando y no entiendo por qué, va a ser muy difícil que yo pueda entender a mis estudiantes, que yo pueda comprender cuáles son sus procesos emocionales, ¿sí? La persona del docente es un ingrediente fundamental para potencializar el aprendizaje. Tú lo decías también hace rato, ¿no? Ese maestro que te encantaba era alguien a quien le gustaba, él daba su clase de química con alegría. Y es que cuando uno percibe pasión en esa persona a la que tiene eso es como una cosa contagiosa, ¿no? Es cuando uno ve que al otro le gusta lo que está diciendo, que lo está disfrutando, eso es algo que a uno le transmite algo más que el mero conocimiento. Además de que también ser una persona a la que le gusta lo que hace, también hace que uno esté mucho más dispuesto a responder las dudas del otro, a tener paciencia, ¿no? Hacia el otro. Pero si yo detesto mi trabajo, si no me gusta lo que estoy haciendo, pues va a ser difícil que esté en condiciones emocionales como para poder transmitirle algo al otro de manera positiva, ¿no? Muy bien, pues estos son como los 10, son 10 elementos, no es todo, pero son como los elementos más centrales que les quería transmitir sobre el contenido de esta maestría, como para darles una idea, una embarradita general, ¿no? De qué se trata. Entonces, como para resumir, la maestría, o sea, esta maestría capacita a las personas que ingresan en ella para facilitar procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta tus propias emociones y las de tus alumnos. Hace unos años en México se reformó, bueno, han habido varias reformas, ¿no? De los modelos educativos. Casi cada que cambia el gobierno cambia el modelo. Pero hace unos años se implementó un nuevo modelo educativo en el que se introdujo el tema de las emociones. Y entonces yo me acuerdo de los maestros de esa primera oleada, ¿no? Cuando entra este nuevo modelo educativo, entonces me decían, pero ¿cómo así? O sea que además de saber matemáticas, también tengo que saber sobre las emociones. Pues, ¿qué me están diciendo? Entonces daban los maestros muy destanteados. Como, pues eso le toca a las que da psicología, a la orientadora, yo qué sé, pero yo doy química, a mí no me hablen de emociones.
Pero resulta que es que uno, aunque sea profesor de química, de matemáticas, de física, de cosas así como que parecen tan etéreas y tan distantes, es un ser humano, ¿no? El maestro es un ser humano con sus propios condicionamientos, con sus propios problemas, ¿no? Entonces, por eso es súper importante que todos tengamos idea sobre los procesos emocionales. Educación emocional se le llama actualmente, pero es que las personas que trabajamos con personas necesitamos tener mucha capacitación al respecto, pero también necesitamos tener procesos de autoconocimiento, ¿sí? Procesos personales para poder, ¿no? Comprender mejor a los otros, para poder comunicarnos mejor con los otros. Entonces, algo muy bonito de tener en cuenta las emociones, de entender estos procesos, es que eso te va a ayudar a mejorar tu comunicación con tus estudiantes, pero también con tu familia, con tu pareja, con tus hijos. Entonces, algo muy lindo de esta maestría es que las cosas que aprendes no te van a servir solamente en el trabajo, te van a servir en la vida en general, ¿no? Porque implican este proceso de trabajo personal. También te va a capacitar para generar comprensión en los alumnos, tomando en cuenta los distintos estilos de aprendizaje. Es decir, para hacerles más fácil a tus estudiantes el aprendizaje, teniendo en cuenta las características de ellos. También te va a capacitar para escuchar, para encontrar a tus estudiantes donde están sus intereses. Como vas a aprender a mejorar tus procesos de comunicación, vas a estar mucho más capacitado para entender al otro, para verlo, para cachar rápidamente por dónde anda. Vas a también a poder generar experiencias de aprendizaje significativo y vas a revisar y procesar tus propios sentimientos, tus circunstancias y significados para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Esta maestría va a darte, digamos, técnicas, herramientas para poder dirigirte hacia estos objetivos. Muy bien, pues no sé si voy a dejar de compartir en este momento. No sé si haya alguna pregunta, algún comentario sobre esto que les acabo de platicar de la maestría. O queda más o menos clara la idea de qué es lo que vemos, lo que ustedes verían, ¿no? Si entran a esta maestría. Pues muy bien, entonces creo que sería, ¿no? Dani, lo que yo les quería compartir. Si no hay ningún otro comentario o pregunta, no sé si tú les quieres dar alguna información. Sí, muchas gracias, Mati, por compartir, por esta clase abierta que nos permite como tal tener un mejor panorama de qué es la maestría de educación central a la persona aquí en el Instituto Gestal. Muy importante lo que comentaste en un inicio, ¿no? Para los docentes o cualquier persona que esté en trato con otros, pues lo importante es que estemos bien nosotros para poder relacionarnos con los demás, ¿no? Y mayormente importante, pues desde el ejercicio docente para poder tener estas herramientas propias para el alumnado. Y bueno, la invitación del Instituto de Gestal con estas clases abiertas es que ustedes nos conozcan los programas que estamos ofertando para que, si es su decisión, pues poder integrarse con nosotros. Vamos a iniciar clases el 19 de agosto, todavía están en tiempo de incorporarse. Para esta maestría no hay necesidad de alguna licenciatura afín a la educación, como bien lo dijo Mati, hay de diversas formaciones y profesiones para poder tomar la maestría. Entonces, quienes estén participando con nosotros y tengan esta intención de poder incorporarse, pues con mucho gusto les damos información.
podemos tener una plática informativa para poder extender como tal estas dudas que tengan o complementar la información que Mati ya nos platicó con esta clase abierta y bueno, volverles a reiterar la invitación de que estamos abiertos para todos ustedes.